Hola, hoy aquí todo es historia, vamos a tener un nuevo episodio sobre la Guerra de Sucesión Española. Esta contienda empezó con la firma del testamento de Carlos II, que moriría en el año 1700. Y en este testamento designaría a Felipe V, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, rey de Francia, como el nuevo soberano de la monarquía española. El problema es que Felipe V se enfrentaría a otro potencial candidato que era Carlos VI, que sería Carlos VI, que pertenecía a la anterior familia Habsburgo, que terminaría de gobernar en España con este Felipe V tras el final de la guerra. Al pertenecer al Sacro Imperio Romano Germánico recibiría el apoyo de los príncipes imperiales y sobre todo de el futuro reino de Prusia, que conseguirá el título de monarquía con el Tratado de la Corona, que se firma en este año 1700, pero también se firmaría el Tratado de la Haya, en el cual los Países Bajos, aunque aquí se le habla como Holanda, porque Holanda es la provincia dominante y más importante en cuanto a territorio, demografía y economía, se firmaría en el Tratado de la Haya la Gran Alianza, formada por el Sacro Imperio Romano Germánico, por los propios Países Bajos, obviamente, y por Inglaterra. Curiosamente, Inglaterra y los Países Bajos habían estado varias décadas antes enfrentados por el dominio marítimo. Imperio marítimo que terminará, como todos sabemos, siendo desbancado el imperio holandés, que tenía sus colonias, sobre todo en Indonesia, ya que fueron los holandeses los fundadores de la actual Yakarta, aunque su época era conocida como Batavia. Y en las guerras anglo-holandesas terminaría poniéndose Inglaterra, porque estas tres potencias se pusieron en contra de Francia y España. Aunque bueno, también hay que sumar a Portugal, que con la firma del Tratado de Methuen apoyarán a Inglaterra. La alianza luso-inglesa ya se había instaurado previamente a raíz de la rebelión de Portugal en 1640, en la cual siempre había habido un sentimiento anticastellano muy profundo desde la Baja Edad Media, y sobre todo de la batalla de Aljubarrota del año 1385, que marcará la autonomía portuguesa hasta la anexión en el año 1580 por Felipe II de la corona de Portugal a la monarquía católica, y posteriormente en su separación con el Tratado de Lisboa de 1668. Bien, ¿qué apoyos tenía Felipe V? Dentro de España, Felipe V contaba con el apoyo de los jesuitas, que eran los principales miembros de la iglesia, promotores del regalismo y del autoritarismo regio. Contaría obviamente con el apoyo de los funcionarios franceses enviados por Luis XIV. Recordemos que Felipe V llega a Madrid en el año 1701 con 16 años y tiene que convocar cortes con esta temprana edad, y aquí también vendrán en parte los problemas. También contaba con el apoyo del clero parroquial y de un sector de la nobleza española, pero había otro sector de la nobleza que se mantuvo indiferente porque tenía mucho que perder en este conflicto. La situación estaba mucho más polarizada en la Corona de Aragón, sobre todo en el Principado de Cataluña y en el Reino de Valencia, que eran las entidades territoriales más importantes de la Federación, ya que aunque Aragón era la capital, supuestamente, pero realmente el motor económico y demográfico estaba en la costa levantina. Y todo el principal problema vendría porque aquí aunque también la burguesía también apoyaría a Felipe V, aquí la división sería mucho más polarizada, porque había un sector de la población catalana mucho más vinculada al austriacismo, a los Habsburgos, porque temían la implantación de una monarquía de estilo francesa como la que había desarrollado Luis XIV, con todo ello lo que implica en la centralización, en la supresión de fueros y privilegios y demás peculiaridades jurídicas y administrativas de los diferentes reinos. Mientras que por otro lado a las Vascongadas y Navarra apoyarían a la causa felipista, gracias a cuyo apoyo no estarían exentos de los futuros decretos de nueva planta, de los que hablaremos al final de este vídeo. Bien, acontecimientos importantes, tenemos que citar varios. El principal motivo de la alianza era que tanto Inglaterra como los Países Bajos como el Sacro Imperio Romano Germánico, que eran las potencias más importantes del continente en este momento en cuanto a tamaño, temían que la unión francesa y española de la herencia franco-borgoñona más los territorios ultramarinos de América y de Filipinas, y también las colonias en África, aunque solo fuese Ceuta y Melilla, a la cual ya el Sáhara Occidental es una cosa del siglo XIX, que no la vamos a comentar en este vídeo. Temían que ese potencial económico y esa extensión territorial, más la capacidad militar de los franceses, que ya en este momento comenzaba a estar en decadencia, podían prolongar la hegemonía que habían tenido los Habsburgo en los 2 siglos anteriores.
Aunque hay que decir también que la España en este momento, aunque sus colonias están en su momento de apogeo, la metrópoli tiene una situación en cuanto a su real hacienda muy deficiente, cuenta con una deuda muy importante fruto de los reinados, fruto de la gestión de los reyes anteriores, y además, sobre todo, su ejército contaba, tengo aquí la cifra, contaba exactamente las tropas asentadas en España, no en el resto de territorios, Milán, Italia, Países Bajos, contaba con 17.265 hombres. Volviendo a Felipe V, Felipe V convocaría cortes primero en Castilla y luego en Barcelona, y aquí vendría el problema porque se pondrían en contra. Y Felipe V además estuvo a punto de perder Madrid, pero el principal apoyo, que sería una de las claves del éxito del bando filipista, sería el apoyo marítimo por parte de Inglaterra, ya que los austriacos no contaban con ese potencial naval. Además, también contaban con los transportistas holandeses para transportar todos los pertrechos y suministros necesarios. Y en el ámbito marítimo tenemos que destacar una serie de hechos importantes. Uno es el ataque de Vigo en el año 1702, en el cual los españoles tuvieron una victoria muy importante frente a las tropas austracistas. Luego tenemos la conquista por parte de los ingleses de Gibraltar en el año 1705, que de hecho ya había habido una antesala a esa toma, porque Carlos II se había casado con una noble portuguesa, Catalina de Braganza, perteneciente a la dinastía real de los Braganza, que se habían restaurado a raíz de la rebelión de Portugal. Había obtenido la ciudad de Tánger, que estaba muy próxima a Gibraltar, y fue hasta la reina Ana, que apoyaría la causa española, que dejaría de ser inglesa y ya contarían con Gibraltar, y también ocuparían la isla de Menorca, que no sería devuelta a España hasta el año 1783. En cuanto al aspecto militar, tenemos que destacar un conjunto de batallas tanto a nivel europeo como español. En Europa se produce una batalla muy importante en Turín, ya que Milán era una pieza fundamental en el famoso camino español que conectaba el norte de Italia con los Países Bajos, y que esa fue una de las claves del éxito de los tercios, que de hecho es en este momento que se produce una reforma militar y los tercios son sustituidos por los regimientos siguiendo el estilo francés. Y también se producen otras batallas en los Países Bajos, como sobre todo en la frontera con Francia. Ya los Países Bajos los holandeses tenían un profundo temor a la expansión que había iniciado Luis XIV desde la paz de los Pirineos, ya que se había casado con María Teresa, que era la hija de Felipe IV, y a raíz de la supuesta entrega de Brabante inició la famosa Guerra de la Devolución, que terminó en el Tratado de Aquisgrán en el año 1668, y Luis XIV había tomado ya una serie de ciudades en los antiguos Países Bajos españoles, como Lille, Tournai, Douai, que formaban hoy parte de Francia. De hecho, en Lille nació el famoso general francés de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, como dato así curioso. Y también se veía amenazada el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual había recibido una constitución del propio Luis XIV. Y además el Sacro Imperio Romano Germánico tenía su fortaleza en la zona oriental del imperio, en la cual estaba debilitando los turcos otomanos, pero en cambio el oeste, que era donde estaba la dinastía borbónica, esa sí que era una zona militarmente mucho más frágil. También se produce otra batalla en Ramillies y en Oudenaarde. Luego en España se produce la batalla más importante, y que será la que provoque la implantación de los decretos de nueva planta en Valencia y Cataluña, es la batalla de Almansa en el año 1707, en la cual el duque de Berwick, que encabeza las tropas francesas, logra vencer a las tropas austracistas. También hay que destacar en el ámbito marítimo al general Marlborough, el general británico, del cual hay una canción española muy famosa que se llama, una canción infantil de aquella época, que habla de Marlborough se fue a la guerra. Finalmente se producen otras batallas, como la batalla de Virruega, que se produce en Murcia, y la batalla de Villaviciosa, en la que vuelven a ganar las tropas borbónicas. El apoyo francés y el apoyo de Luis XIV, que es realmente quien dirige los hilos de todos los asuntos españoles. De hecho, hay una tensión muy importante entre los grandes de España y la nobleza francesa que acompaña a Felipe V. Esa es una tensión que siempre existirá a lo largo del reinado, y hasta el día de hoy todavía tenemos aquí a los señores Borbones, a Felipe VI, que todos lo conocéis. Y finalmente ocurre otro hecho importante que hará que la causa austracista pierda mucha fuerza, y es que Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Germánico, fallece y es sustituido por su hermano José.
pero José fallece también tempranamente y Carlos VI le sustituye. Por lo tanto, el candidato al trono español deja una vacante, solo deja a Felipe V. Y claro, el origen de la causa austracista en Cataluña pues deja de tener sentido. Y finalmente Barcelona, que será el puerto del que salga Carlos VI en rumbo al Sacro Imperio Romano Germánico, terminará siendo ocupada por Felipe V, y aquí implantará los decretos de nueva planta, en los cuales los privilegios y los fueros se verán bastante reducidos en cuanto a actividades gubernativas y judiciales, aunque en el ámbito administrativo conservará muchos de los antiguos privilegios que siempre había ostentado la corona de Aragón, mientras que Navarra y la Vascongada obtendrán beneficios y mantendrán el privilegio foral hasta día de hoy, hasta el texto constitucional del año 1978. Y en el ámbito internacional se firman dos tratados: el Tratado de Utrecht, en el cual, aunque Felipe V tiene una victoria parcial porque logra ser rey de España y preserva las Indias occidentales, pero pierde los territorios italianos que habían formado parte de la corona de Aragón durante más de seis siglos, desde Alfonso V el Magnánimo. Sicilia, Nápoles, Cerdeña y Milán son perdidas para siempre, aunque luego se recuperará temporalmente por la intervención de la primera esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, que he tenido que hacer un corte porque no me acordaba de su nombre. Perdonadme. Y luego también Inglaterra, pero la gran ganadora de la batalla geopolítica por la Guerra de Sucesión Española será Inglaterra, porque logrará introducirse legalmente en el comercio americano a través del navío de permiso, en el cual se podía transportar a 300 esclavos, y también el derecho de asiento, que durará durante 40 años, el cual se intentará abrogar por parte de Inglaterra, que producirá otra guerra que se produce al mismo tiempo que la Guerra de Sucesión Austriática, que es la famosa Guerra del Asiento, que durará de 1743 a 1748, la Guerra de la Oreja de Jenkins, en alusión a Jenkins, que era un pirata británico al cual le cortaron la oreja y supuestamente le enseñó la oreja en el Parlamento británico, haciendo alusión a que esa ofensa debía ser vengada con una guerra contra España. Y también España perdería los Países Bajos españoles, que pasarían a ser los Países Bajos austriacos, los cuales se intentarán renovar económicamente a través de una compañía privada y financiada por el Estado, que fue la famosa Compañía de Ostende, de la cual no tendrá mucho éxito. Y bueno, y luego se firmará el Tratado de Rasta, que sellará la paz con Austria. También se produce otros hechos importantes, ya que Suecia deja de ser el gran imperio del norte y será Rusia la que se proclame con la hegemonía de la Europa septentrional, luego de la paz del Tratado de Nista en el año 1721, ya que logra tener acceso al mar Báltico, que había sido el gran sueño de Iván el Terrible desde el año el primer zar de Rusia desde el siglo XVI. Ya había tenido acceso al Mar Negro, aunque hasta la conquista de Crimea en 1783 no controlará la totalidad de Ucrania. Pero bueno, ese es el marco general de este inicio del siglo XVIII y de la importancia que incluso en su época, en su supuesta decadencia, España era una amenaza y un factor clave y fundamental que había que supervisar y controlar hasta la pérdida de las colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en el año 1898, en la guerra hispano-estadounidense. También hay que destacar el beneficio que tiene Portugal, ya que logra establecerse formalmente la colonia de Sacramento, que era un territorio que daba el acceso a todo el comercio de contrabando, a todo el tráfico ilegal de mercancías que entraban por el Río de la Plata, al interior de América y también a los grandes virreinatos del Perú y de Nueva España. Y de hecho, esta importancia del comercio se verá reflejada por la implantación del Virreinato de la Plata en el año 1776. Y bueno, esto es todo de la Guerra de Sucesión Española. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, comentar, que eso hace que el algoritmo es lo que más prioriza. Darle a like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.